lo tenía que hacer con posición para mí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, Mary. ¿Qué tal, Mario? Don Gonzalo, don Francesco, ¿cómo le va? Buenas noches a todos ustedes que nos están siguiendo y que pueden hacerlo a través de YouTube, una vez que en simultáneo a gentileza del Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública que puede llevar esta señal. Estamos en vivo en Cochabamba, en Oruro, en Potosí en este instante y en algún lugar más, pero en YouTube, en cualquier parte, donde nos sigan. 20 días ya de conflicto, ya es una situación, ya habíamos hablado del tema potosino hace 3 semanas. Yo dije, bueno, este era el último programa que hablamos de Potosí, pero no, luego volvimos a hablar y este es nuevamente un tema para seguirlo, porque el diálogo finalmente comenzó ayer sin mayores avances. Hoy a las 10 de la mañana se instaló, ya con la presencia del gobernador, por ejemplo, de Potosí, masista él, del alcalde también, masista también él, y ahí estaban los dirigentes. Está transmitiendo la red Patria Nueva, el Canal 7, haciendo algún pequeño intermedio, porque el presidente tenía algún acto al mediodía. A eso de las 6:48 se suspendió el diálogo porque alguien de Concipo pidió un cuarto intermedio. El ministro Romero agarró inmediatamente el cuarto intermedio y dijo, vamos a ver lo que están haciendo los abogados. En todo caso, el diálogo ya se reinició nuevamente, hace algunos minutos se reinició el diálogo, y de los 26 puntos que estaban pidiendo los potosinos, se han globalizado todo en 6 puntos. ¿Cuáles son? Los recuerdo mejor así: energía, infraestructura, salud, medio ambiente, minería y producción. Entre los temas que se han avanzado, lo pongo entre comillas porque está Yura, está en estudio, está Superchaca, así creo que se llama, está 2 proyectos geotérmicos, el Silala y Laguna Colorada. Hasta este instante, distancia, lo que he visto son unos discursos interminables y una verborrea o una verborragia con 2 palabras, donde todos utilizaban estas 2 palabritas: con todo respeto y con cariño y respeto. Todos eran con cariño y respeto. Me parece muy bien, respeto, pero tengo la impresión que no se hace un diálogo así. No, puede ser muy lindo de cara al pueblo, pero no se hace un diálogo así, con cámaras de televisión, y entonces hay un concurso de quién dice la frasecita más inteligente o la cosa más rimbombante, y los ministros ahí mirando el palco. ¿Qué ministros están manejando todo esto? Uno de ellos es Juan Ramón Quintana, el otro es el ministro Romero. Ambos están manejando esta situación y, bueno, con todo cariño y respeto siempre. Piedra libre. Tienes razón, cuando hay una transmisión en vivo, Mario, siempre la gente tiende a hablar más, porque no está hablando para su interlocutor inmediato, sino está hablando para el interlocutor grande, que en este caso sería Potosí. Y por eso hay una representación ahí más de 50 personas que quiere lucirse con su pueblo, ¿no? Después de 21 días de conflicto, quieren dar una posición, ojalá firme, ojalá radical, para que recibir aplausos en Potosí. Evidentemente eso es lo que provoca una transmisión en vivo de un diálogo de esta naturaleza. Sin embargo, yo también entiendo que es necesario. Y es necesario porque faltan garantías para que a Potosí se le cumplan los compromisos, y me parece que el hecho de que se tenga una transmisión en vivo de cara al pueblo, a Bolivia y a Potosí, es en cierta medida una garantía de lo que se está diciendo. Tiene testigos, tiene a toda Bolivia como testigos de lo que se está hablando en ese diálogo, y que de aquí a un tiempo el gobierno no vaya a decir, pero ese ministro ya no está. Ya es tarde, ya eso, lamentablemente nos hemos retrasado con la ejecución, pero no se puede por tales y tales motivos. Entonces yo creo que como garantía es interesante. ¿Y por qué menciono este tema de las excusas, de los pretextos, qué sé yo? Porque me parece que una de las cosas positivas que ha sacado el diálogo también es entender que Potosí tenía la razón cuando decía que su pliego no se había cumplido, porque el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha empezado el diálogo ayer reconociendo que ha habido retraso en la ejecución de los proyectos y de los compromisos. Y es más, hoy en la tarde
ha buscado un culpable, ha dicho que el ministro de Salud saliente, Juan Carlos Calvimontes, ha sido un demagogo por haber firmado unos acuerdos que no se pueden cumplir. Eso significa que los potosinos no estaban locos, no estaban en un proyecto político, estaban con una reivindicación regional que es absolutamente comprensible a estas alturas. Desde el 2010 hasta ahora que no se haya cumplido ese pliego, me parece que tenían razones para hacer el conflicto que han hecho. Además, eso demuestra que los ministros firman a título personal, ¿verdad? Porque ese señor era un demagogo y por demagogo lo mandamos a gerentar la caja petrolera, de salud petrolera. Entonces, realmente un autogol me parece esa declaración, ¿no? No se puede ser demagogos y mantenerse en cargos de responsabilidad, ¿no? Pero en general yo creo que de los 4 conflictos que mencioné la otra vez, ha habido avances. En el conflicto de representatividad, de legalidad y legitimidad, la presencia del alcalde y del prefecto me parece da legitimidad a Concipo. Se lo ha querido descalificar, que no era un interlocutor válido. La famosa reunión del vicepresidente con los alcaldes rurales, que no tenían nada que ver en el problema, no eran parte del problema, ha quedado en eso, en nada, ¿no? En papeles, en pérdida de tiempo. Realmente Concipo ha mantenido, y esto hay que remarcarlo, una unidad granítica, y esto le ha valido la capacidad, la facultad de poder negociar directamente. En el conflicto mediático yo veo que después de los hechos del día miércoles, creo, ¿no? La tensión ha bajado mucho, hay menos insultos, menos declaraciones incendiarias de una parte y de la otra. Pero también yo noto que en la batalla mediática Concipo ha ganado, en el sentido que tiene mayor simpatía. En las redes sociales es casi unánime, ¿no? La simpatía, aún con reserva sobre la validez de todos los 26 puntos, sobre todo por las acciones violentas que sucedieron en el ministerio, pero en general sigue el apoyo. En el lado social ha vuelto la calma después del clímax que mencioné, y en el lado reivindicativo yo me sumo a lo que decía Mary, que realmente se está demostrando ahora punto por punto de lo que no se ha cumplido, no solo en salud, también en energía, también en educación. Hay varios aspectos que han tenido que reconocer que no se ha podido avanzar. A ver, a mí me gustaría, a propósito de esta cuestión mediática de la que estamos ahorita hablando, de la negociación del conflicto, se ha dicho en los últimos días por parte de algunos analistas, algunos comentaristas, que la actitud, o sea, y es lo que voy a intentar resaltar ahora, es el tema actitudinal. Es decir, ¿qué es lo que hizo el presidente en esta circunstancia? Por un lado, se decía que el presidente estaba actuando de una forma intransigente, autoritario, incluso hasta que estaría alejado de la realidad, ¿no? Pero es además enfocándose estas personas las que decían esto desde una perspectiva más clásica de las ciencias sociales, es decir, revisando literatura de aquellos que aconsejaban a los monarcas cómo comportarse. Pero obviamente la relación de la representación política entre la dinámica de los gobernantes y los gobernados se ha transformado pues en el tiempo, y no necesariamente es lo que pasó en la etapa clásica. Y para poner esto en cuestión, o por lo menos en contexto, ¿cuál ha sido la estrategia que a mí me parece que el presidente ha realizado? Perdóname, Marcelo. Sí. Estamos en contacto con Canal 7, perdón. Entiendo que están entrando en cuanto intermedio hasta las 8 de la mañana de mañana. Tenemos el contacto con el Canal 7 que está transmitiendo. Si no, no hay problema. Únicamente quería dar esa información porque aparentemente la producción que tiene Mary Vaca es espectacular aquí. Y tengo Canal 7, no, y ya no está. O sea, ya no hay más Canal 7. Y, bueno, ya, o sea, a las 8 de la mañana se reinstala, entonces hay Canal 7. Mi producción está bien. La producción está muy bien. Y se ha suspendido el diálogo hasta mañana. Y el tema de los detenidos sigue. Hay problema de 3 detenidos mineros y un periodista. Hasta ahora lo del periodista no lo entiendo. Perdóname, Marcelo. No, entonces yo decía, hay un problema o una cuestión actitudinal que tiene que ver con una relación de la transformación del tema de la representación política y la dinámica entre los gobernantes y los gobernados.
A finales de los años 90, Bernard Manin se encarga de acuñar un término que me sirve ahora para intentar desmenuzar la estrategia que aparentemente, creo yo, ha tenido el presidente. Él habla de democracias de audiencia. ¿Qué son las democracias de audiencia? Es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día, de un líder que se dirige a una masa tan grande como si estuviera hablando frente a una teleaudiencia, no una televisión. Pero además esta democracia de audiencia tiene tres características básicas que quizá tienen mucho asidero para el caso que nos corresponda, de que estamos hablando, perdón, ahora. En primer lugar, esta democracia de audiencia se asienta en una aparente o en una concreta crisis de ideologías. Es decir, los ciudadanos ya no se mueven motivados, su comportamiento ya no es motivado por un gran enfrentamiento de una matriz ideológica en general, en términos generales. No, aquí lo que importa ya no es seguir un gran ideal programático, sino lo que interesa es que el líder en concreto se genere a sí mismo características de astucia y de confianza que puedan generar dinámicas con los otros gobernados. Es decir, ya no interesa en realidad un gran debate ideológico en este contexto. Segundo punto, la relación clase social-voto ya no lo es todo para explicar el comportamiento electoral. Es decir, estamos frente a una especie de mercado tan grande en el que la audiencia que nos está mirando tiene pues gustos variados, ¿no? Entonces, en ese contexto, el gobernante o el líder tiene que saber moverse como si estuviera hablando frente a una teleaudiencia, y para esto le sirve básicamente algo que los especialistas del marketing electoral les encanta realizar, que son los índices de popularidad y los sondeos de opinión, ¿no? O sea, básicamente si esto intentamos mirar en nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que tanto la prensa, nuestra prensa local, como el mismo gobierno se encarga casi constantemente de mostrar los sondeos de opinión y los índices de, el apoyo que tiene el actual gobierno, ¿no? Entonces, lo que interesa aquí es esto, es intentar lograr cautivar a esta audiencia, no necesariamente bajo una idea de acciones racionales. No, aquí interesa desde lo más frívolo hasta lo más racional que puedes ofrecer, es lo que hace el líder, es lo que está haciendo este líder, ¿no? Por eso, quizá, de alguna forma, esas declaraciones de por qué está jugando fútbol y por qué está entregando una canchita y no está aquí presente en el diálogo, ¿no? Sino es que el líder concretamente piensa o toma la decisión de que esto es lo más apropiado dentro de lo que son sus competencias. Y por último... ¿Tú crees, perdón Marcelo que te corte aquí, ¿tú sí, crees que es mejor que el presidente haya ido a jugar fútbol en vez de recibir a los potosinos? No creo que sea mejor, sino que es la estrategia que está haciendo, porque los ve a nosotros. Pero ¿cómo valoras esa estrategia? La valoro como una estrategia racional en política, y una política además concreta, ¿no? En todo caso. Y la última que decía, la política hoy en día sin duda está movida o influida tremendamente por los medios de comunicación. Esta sociedad digital, sobre todo, está motivada y está transformándose por la influencia de los medios de comunicación. Y en ese sentido, ya no importa para el líder en concreto esos grandes asesores que tenían los partidos políticos que pertenecían a las estructuras duras del partido. Para el líder en realidad ya no es esto lo más importante. Para el líder en concreto lo que más importa, lo que más interesa son los asesores de comunicación, los asesores de imagen. Ya el líder toma sus decisiones por sí mismas ahora. No necesita solo necesariamente asentarse en una especie de colegio que tiene debajo de él, ¿no? Y ahí un poco recuerdo este libro del jefazo del Martín Sivak, que creo es la biografía mucho más certera, más apropiada respecto al presidente, que decía, él toma sus decisiones solo y las toma además incluso motivado por cómo se soñó el día anterior, incluso motivado por cómo se siente hoy día. No toma las decisiones necesariamente, pero no toma las decisiones necesariamente porque se junta con un grupo de tecnócratas y en función de eso va a tomar una decisión. O sea, la otra cara de la moneda es, de alguna forma, quizá el caso de Consuelo Sánchez de Lozada, que quizá era una tecnocracia distinta, era una forma más profesional de la política, digamos, pero al fin de cuentas es una forma de tomar la decisión, es una manera de tomar la decisión. Entonces, en estos términos, yo no creo realmente que sea lo más apropiado decir hoy día que estas actitudes que tiene ahora mismo el presidente son actitudes autoritarias, frívolas, etcétera, etcétera, sino que forman parte de un conjunto
de características que hacen a que nosotros hoy mismo vivimos una democracia de audiencia. Pero no es como decir, mientras sea una estrategia regional, ¿todo vale? No necesariamente, tampoco, ¿no? Ahora, ¿quién escribió de los Goebbels de este gobierno? Alguien, una columna muy interesante. Chino. El Chino Gómez, sí, de los Goebbels de este gobierno. Y Goebbels tenía, bueno, la famosa frase que conocen todos los comunicadores y los no tanto: calumnia, calumnia, que algo queda. Pero créanme que en esta circunstancia, Marcelo, has hecho un excelente análisis comunicacional del gobierno. Yo lo extraño al Walter Chávez, porque él manejaba muy bien, era otra cosa. Podría ser muy autocrático Evo Morales, mucha intuición, si se soñaba o no, según Martín Siga. Ese es un tema. Lo que creo es que Walter Chávez durante mucho tiempo manejó las comunicaciones del país. Primero yo veo que hay un cierto protocolo ya nacional de cómo se manejan los conflictos. Primero, muestras de fuerza y, digamos, la relación clásica entre negociadores de yo no soy el que va a ceder primero. Veo que en el gobierno hay características propias del liderazgo carismático. Mi poder no puede cuestionarse. Y por otra parte, uno de los pecados de Concipo era no formar parte de la CONALCAM y de las redes de movimientos y organizaciones sociales del gobierno. Ese era un problema adicional, porque era una rebeldía por fuera de la asociación de organizaciones sociales que tiene el gobierno controladas y con las que maneja no solo el Estado, sino buena parte de la fuerza de la sociedad. Lo que yo no entiendo bien es ¿por qué la retórica tan dura? Porque yo puedo entender que aquí en todo conflicto hay dos esferas, la de la fuerza y de la legitimidad en la opinión pública. En la de la fuerza puedo entender que las amenazas, chilenos, federalistas, las descalificaciones, pero lo que no entiendo es que nadie hubiera pensado cuál era el efecto de opinión pública, porque toda esa retórica creo que le ha creado más simpatía a Concipo y que no creo que en esa estrategia comunicacional el gobierno haya sido ganador. Yo creo que una estrategia más blanda, una estrategia comprensiva, e incluso para tocar los puntos más difíciles para el gobierno de los pedidos de Concipo, los que aceptó el 2010 y los que ha firmado el ministro Calvi Montes, era más fácil decir, perdón, nos equivocamos, hemos hecho estudios después y eso no es viable. Y lo decimos con la verdad. En esa batalla de opinión pública, yo creo que el exceso, lo de los mineros en La Paz, los cooperativistas el otro día, también combatió contra la legitimidad de Concipo. Y yo vi un fenómeno muy característico, incluso en el llanto de Yali en un programa de radio y de TV Fides, que los dirigentes normalmente cuando el conflicto se radicaliza ya no tienen cintura para negociar, ya no pueden negociar, les es más cómodo quedarse radicales, porque apenas hubo un intento de reuniones el otro día comenzaron a surgir voces en Potosí de traidores. Yo creo que ese sí es un problema estructural del sistema de negociaciones en Bolivia, que es, solo estás seguro si eres radical. Y ese creo que es un problema para nuestra resolución de conflictos en general. Y es un problema tanto a nivel de las organizaciones sociales como en la actitud del gobierno. Quien es más duro aparenta ser el que va a ganar, pero eso contribuye poco a la solución efectiva de los problemas. Creo que, por otra parte, no se puede dejar solo esto como un asunto de quién gana en la opinión pública, quién es más popular, si Concipo ahora tiene a todos los opinadores de su lado y el gobierno a todos criticándolo. Creo que también hay que hacer un examen de fondo de los pedidos. El hecho de que hoy, el primer día de negociaciones, estemos discutiendo ya no el aeropuerto ni la fábrica de cemento, sino 3 proyectos hidroeléctricos, que tienen que ver además con la agenda del gobierno de crear electricidad para venderla al exterior como sustituto a los ingresos del gas, muestra cuán débil era la postura de Concipo en algunos de esos temas. Yo creo que por más legitimidad que este conflicto tenga a favor de los potosinos, por más frustración justificaba que la pobreza y el desempleo y el descenso de los precios de los minerales ahí en Potosí, nuestra sociedad tampoco puede dejar de examinar la legitimidad de todos los pedidos, porque si no, lo que nos gobierna es la ley de la calle. El que gana la calle y el que gana la simpatía tiene derecho a pedir todo, y a mí me parece que actuando como errada, prepotentemente y arrogantemente el gobierno, eso no quita que podamos examinar cuáles de los pedidos potosinos eran legítimos y cuáles no tenían mucha consistencia interna. Bien, permítanme ir al primer corte, luego los mensajes. Vamos a continuar analizando el tema de Concipo y el gobierno.
Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Marcelo abordó un tema hace algunos instantes más que interesante, y es el tema mediático, es el tema de cómo se maneja la comunicación en estos conflictos. Parece una competencia de quién pide más o quién cede más o quién cede menos. Hay varios temas que han quedado en el tintero. Otro de los temas que es parte de la comunicación, la moderna, obviamente, es la guerra de tweets. He estado siguiendo varios tuiteros, famosos algunos, y hay gente que alguien dice A y tuitea inmediatamente A de acuerdo a su circunstancia, o B, y entonces las cosas se ponen un poquito pesadas en algún momento porque se descalifican ideas. Pero yo me estoy preguntando cuán efectivo es un tuit que diga presidente deje jugar fútbol, o presidente, el presidente ya atendió todo lo que tenía que atender, que los miembros de Concipo están perjudicando a la paz, o por otro lado que alguien diga, caramba, el tema que los paseños tenemos, que somos muy solidarios y ellos deben seguir. Esa guerra creo que es muy poco efectiva, tiene muy poca efectividad desde mi punto de vista. Uno, porque es un mundo absolutamente reducido lo de los tuiteros. No hay aquí una primavera árabe, ni mucho menos, de agarrar y decir a través de las redes sociales vamos a hacer algo. El Face no funciona para esta situación, es el Twitter. Pero bueno, la guerra, si tengo que decirla de algún modo, de baja intensidad, continúa. ¿A quién le quité la palabra? A ti. Oye, vete. Sí, yo quisiera recoger un poco el desafío que hacía Gonzalo para entrar un poco a las demandas, con algunos principios. Primero, el principio de la inviabilidad, ¿no? La primera cosa que se dice, este proyecto no se puede hacer porque es inviable. Bolivia está lleno, sobre todo en este gobierno, de proyectos inviables, pero están ahí. No voy a nombrar todas las industrias BOL que se están pudriendo, pero ya grandes emprendimientos. Yo quiero esperar que todavía haya una luz al final del túnel de la fábrica de urea, pero realmente a muchos preocupa que se hayan lanzado a eso sin ver las posibilidades de mercado, distancias, costo. No sé si al final vamos a tener que dar el gas gratis a esa fábrica solo para que pueda funcionar. Y es la más grande de Bolivia después de la que ha tenido mayor inversión, es la única de industrialización del gas, porque las otras son simples de separación que por suerte están buscando un mercado, no lo tiene bien consolidado, pero en Paraguay hay posibilidades con Argentina, posibilidades, la de la urea en particular. Y segundo, ¿cómo puede ser inviable un emprendimiento de generación hidroeléctrica? Decía bien Gonzalo, pero si el país se está lanzando a exportar energía eléctrica, entonces cualquier emprendimiento es bueno, aunque sea para sustituir energía eléctrica, digamos, de la red interconectada que llega de termoeléctrica. Pero la sorpresa que uno tiene, y ahí realmente creo que lo que dice Marcelo es cierto, que ciertas declaraciones se hacen después de una noche de haber soñado por mala digestión, es la intención del gobierno exportar energía eléctrica generada con las termoeléctricas, con el gas. Y esto realmente me parece absurdo a mi criterio. Bolivia tiene fuentes de energía renovables con las cuales puede producir con oportunos incentivos que vienen de mercados seguros de gas que tenemos ahora, siempre y cuando haya exploración y haya mayores reservas, porque si no exportamos humo. Entonces, ¿cómo anunciar que vamos a hacer más termoeléctricas? Es decir, vamos a quemar más gas para exportarlo. Además, tiene que ser competitivos. ¿A qué precios? Cuando el gas que nos compran a un buen precio y nosotros podemos reemplazar inclusive a las termoeléctricas que están funcionando en el país con energía solar, con energía eólica, con biomasa, sobre todo con hidroelectricidad. En ese sentido,
el pedido es serio. Lo único que hay que ver es si realmente desde el punto de vista técnico funciona, es decir, si el envase que se va a hacer, qué sé yo, en el río Yura, o el caudal que tiene el río Pilcomayo en el lugar donde se quiere hacer esta planta hidroeléctrica, es decir, justifica la construcción, la inversión que se hace. Además, no hay que olvidarse que en las condiciones actuales cualquier emprendimiento hidroeléctrico es antieconómico. Y la razón la conocemos, es que el gas es subvencionado, tiene una subvención, tiene un subsidio. Entonces ningún privado está haciendo inversiones porque evidentemente no tiene un retorno económico. El Estado lo está haciendo, aunque sea inviable. Otra vez, ¿cómo le puede decir a Potosí que este emprendimiento es inviable si lo está haciendo? Todo es inviable, mientras haya subsidio tan fuerte a la electricidad. A propósito del último que acaba de decir, ¿cómo se le puede decir a Potosí que una solicitud del departamento más pobre de Bolivia es inviable? Es decir, yo creo que aquí hay un tema de moral y de ética con ese departamento, porque durante 10 años se ha estructurado un fuerte discurso en torno a la bonanza económica en Bolivia y en torno a que todo es posible en esta coyuntura. Como tenemos tanta plata, podemos tener satélite, podemos tener teleférico, podemos tener aeropuerto internacional en Chimoré, por ejemplo. Pero ¿por qué no podemos tener aeropuerto internacional en Potosí? Porque ahí es inviable. Explíquenle a ese pueblo por qué es inviable en Potosí y por qué es viable en Chimoré. A mí me parece que ahí lo que está haciendo el conflicto de Potosí es cortar por la mitad el discurso de bonanza económica que ha generado el propio gobierno y que ha inflacionado las expectativas de este país y particularmente de un departamento tan pobre como Potosí. Ahora, me parece que no solamente es un tema de incumplimiento o de retraso de parte del gobierno, sino también ahí hay un problema de ineficiencia de sus autoridades locales y de falta de conciencia de sus operadores económicos. ¿Y a qué me refiero? En el caso de las autoridades locales, leía hoy un informe en página 7 sobre la baja ejecución presupuestaria de Potosí. Pese a que tiene una interesante asignación presupuestaria, no se están ejecutando los presupuestos. Será por ineficiencia, será por peleas internas, vaya a saber por qué. Y el otro tema es el tema, decía, de la inconsciencia de los operadores económicos que ven a Potosí como si fuera un campamento minero. Van, explotan, extraen y se van a otro lado a invertir e incluso a hacer la casa, a hacer estudiar a los hijos. Es decir, nada se queda en Potosí. Todo lo que sucede en Potosí es la extracción de los minerales que me parece que cubren el 95-96% de la economía de ese departamento, pero no hay nada más. Por eso, cuando hay bonanza económica, esta gente agarra, saca la plata y va a hacer el edificio en Cochabamba, lleva a los hijos a estudiar a Sucre y los más afortunados al extranjero, pero nadie se queda en Potosí. Por eso digo que no creo que sea una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino de sus autoridades locales, de sus operadores económicos que no han tomado conciencia de la importancia que tiene de cambiar la matriz económica de Potosí. Todos viven felices con la minería y ahora extender la mano, ¿no? Solamente dos apuntes. Me llama mucho la atención que recién se hayan incorporado el gobernador y el alcalde de Potosí, siendo que deberían haber estado desde el primer momento, porque el ministro, no sé si es ayer o antes de ayer, dijo que varias de esas demandas son competencia subnacional y local. Entonces tenía que estar sin duda dentro de la negociación, pero además también me llama mucho la atención la ausencia del Ministerio de Autonomías. Es igual, me sigue pareciendo a mí que es un ministerio, es un adorno administrativo básicamente ese ministerio, es decir, no cumple la función que debería, el papel que debería estar jugando ahora mismo en intentar establecer ciertas salidas a esos conflictos, ¿no? Y ahí se me ocurre, por ejemplo, el famoso pacto fiscal. Nadie ha tocado ese tema que quizás de alguna forma en algunas de sus dimensiones se podrían también estudiar, ¿no? Me imagino en ese aspecto. Y el otro punto es básicamente una explicación más técnica de cómo se toman las decisiones en estos contextos. Si uno revisa un poco la teoría y las formas de toma de decisión de las políticas públicas, uno se da cuenta que básicamente
el contexto actual de toma de decisiones públicas, obedece a un modelo de acción incremental reactivo. ¿Qué significa esto? En este modelo de acción incremental reactivo, las prioridades del líder vienen marcadas no necesariamente por la importancia de realizar una tarea, sino por la necesidad de hacerla. Y ahí se explica, por ejemplo, estos megaproyectos que decía hace rato Francesco, de por qué se hace esto y por qué no se hace lo otro, ¿verdad? Ciertas decisiones relevantes pasan a segundo plano en la agenda del presidente en favor de otras que son quizá menos relevantes. ¿Por qué? Porque el presidente las percibe como medidas o demandas que son más apremiantes. Es decir, toma esta decisión no necesariamente bajo un modelo incremental proactivo, incremental más racional, digamos. Esa es otra dimensión. Entonces, por tanto, estamos frente a un modelo que de alguna forma yo lo podría caracterizar como que es un modelo pragmático, porque estamos ahí inmersos dentro de un contexto internacional que va más allá del tema ideológico simbólico que maneja este gobierno, poco planificado, pero no hay necesariamente, y ahí está el tema de las demandas y las contrademandas de ministros que entran y que salen y que prometen una cosa y no lo hacen, y no ideologizado otra vez, ¿no? Es decir, está aquí, hay muchas variables que más allá del tema ideológico influyen para tomar decisiones. Francesco fue muy hidalgo en aceptar el desafío de ver las demandas y pronunciar sobre ellas. Y yo tengo un deseo de mirar más allá, porque parece que lo único importante en el país fuera el gobierno. Si el gobierno ha prometido, aunque sea una cosa demencial, e incumplió, cualquiera que le pida que cumpla algo que nos pareciera a todos incluso irracional, está en su derecho de pedirlo. Y yo me acuerdo de algunos ejemplos de la historia. En el año 50 el gobierno de Riola Goitia hizo, a raíz de una gran movilización popular en Sucre, una refinería que hasta el día de hoy no funciona. Misicuni o Corani, ¿se acuerdan del dilema de los años 90? Bueno, estamos 20 años después. Carachipamba. Carachipamba, ¿no? Entonces lo que digo es, si nuestro prisma únicamente tiene que ver con criticar la actitud deplorable del gobierno de prometer o de hacer cosas irracionales, como apuntaba Francesco en otro lado, un aeropuerto en Chimoré, pues obviamente Potosí puede reclamar, pero no, el que haya además un aeropuerto nuevo en Potosí no va a ser racional las dos cosas. O sea, estamos simplemente incrementando la irracionalidad. Entonces creo que hay que detenerse, además de la crítica al gobierno, en, ok, tenemos el derecho como sociedad de examinar la racionalidad de las cosas que queremos hacer, y creo que el apunte de Francesco sobre las hidroeléctricas me parece muy conducente. Habrá que ver, dado que el gas está subsidiado nacionalmente, si es hidroeléctricas venderían electricidad a otro precio fuera, quizás ahí se justificaría. Pero hay un tema de distribución de recursos que también el país se ha acostumbrado a distribuirlos no según un esquema de necesidades, sino según el esquema de la disputa social. O sea, quien más fuerza represente en la calle es el que va a ser privilegiado, y no es extraño, no solo porque los cocaleros sean la guardia pretoriana del gobierno, sino porque tienen un papel estratégico en la economía boliviana, se ponen a bloquear de nuevo, no les cuento lo que podría pasar. Entonces la relación con ellos, de este gobierno o de cualquier otro, tiene que ser de extremo cuidado, y darles un aeropuerto o darles la planta de urea parece querer atender otras cosas que la racionalidad económica. Entonces, obviamente que en ninguna sociedad la racionalidad económica es lo único que gobierna, pero creo que hay que apartarse un poco de la lógica de la facción, que es la que el propio gobierno utiliza. Si estás en mi facción, eres bueno, te doy cosas incluso irracionales, y no, examino su racionalidad. Pero creo que si desde la sociedad hacemos lo propio, entonces, todo lo que el gobierno haya hecho o se pronuncie en contra está mal, porque ellos han incumplido, son prepotentes, arrogantes, y ellos han prometido lo que no debieron prometer. Creo que nos mete a una lógica de facción en la que el país básicamente se suicida de a poco. Más allá de la racionalidad económica, mi sentido común me lleva a pensar que Potosí necesita un aeropuerto. No sé si internacional, pero un aeropuerto decente donde puedan aterrizar vuelos. ¿Dónde? Ahora, Potosí. ¿Dónde? No sé dónde. ¿Has entrado al Capitán Rojas, se llama? No sé, pero... Pero por ejemplo, la propuesta de tener un aeropuerto compartido entre Izaca y Potosí, por ejemplo, o sea, digo, podrías discutir estas cosas. No, pero otra vez, ¿por qué no lo hicieron? No quiere decir ahora hagamos lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué no lo hicieron?
los debemos criticar. Ahora, podemos discutir qué es lo mejor. A ver, sobre eso... Pero antes de discutir qué es lo mejor, debo ir a un corte, si me permite, por favor. Después, por Con los mensajes vamos a ver qué es lo mejor para Potosí. Bien, seguimos. Sí. ¿Qué rato te aludí? No te aludí nada, pero dale. Pero por alusión. No hay mucha divergencia con Gonzalo, obviamente. Yo estaba hablando más en el plano comunicacional. Cuando se dice que estas pretensiones de Potosí son irracionales, cuando ellos hacen irracionalidades todo el tiempo. Pero, evidentemente, el momento de invertir dinero de todos los bolivianos en emprendimientos que son caros, hay que hacer los estudios correspondientes. El tema del aeropuerto es serio, que Potosí necesita un aeropuerto, aquí nadie se opone, pero que un aeropuerto internacional, teniendo a 2 horas de carretera, lo dijiste tú en la otra reunión, un aeropuerto de otra ciudad, y ahí se nota la falta de mirada de largo alcance del gobierno. Desde hace años se habla de hacer un aeropuerto único entre Sucre y Potosí. Hay estudios avanzados en eso, equidistante o más cerca a Sucre, no importa, pero en un lugar que sea accesible para las dos ciudades y sea realmente un aeropuerto internacional, porque como bien dices, el de Sucre, la mitad del tiempo es un riesgo, ¿no? Tomar un vuelo, no sabe si aterriza o no. Depende del clima, por ese riesgo está, se nubla, tiene que pasar entre dos cerros. Pero ahora han inaugurado uno nuevo, ¿no? El de claro, pero ese no le sirve a Potosí porque está aún más lejos. Yo sé que no, pero bueno, eso resuelve el problema de Sucre, ¿o no? Claro, pero no el de Potosí. Ahora, Potosí tiene un aeropuerto internacional que es el de Uyuni, que es operable todo el año y son 4 horas, pero desde Potosí. Ahora, un aeropuerto local, digamos, de vuelos nacionales, como el que tiene ahora, mejorándolo, sobre todo mejorando los servicios. Todos los que hemos ido alguna vez sabemos que uno llega, no hay taxi, hay tantas deficiencias. Estas deficiencias hay que subsanar para que la gente se acostumbre a tomarlo. No necesariamente tiene que llegar un vuelo directo de la Argentina, puede llegar a Uyuni, de Uyuni otro vuelo más pequeño que llegue a Potosí. La verdad que la gente que va a Sucre quiere ir a Potosí. Y no es el aeropuerto lo que le impide, ¿no? Si la carretera está expedida. Lo que le impide es que siempre es una lotería ir a Potosí. No sabe si hay un paro cívico, si hay un paro regional, si hay un paro nacional. A mí me ha pasado varias veces de tener que no ver eso. Pero revisando un poquito los 26 puntos, según el ministro de la Presidencia, solo 12 son de incumbencia del gobierno. Hoy ha habido avances sustantivos, ya lo dijo Mary, en la parte de salud. Es decir, lo que se comprometió el demagogo, como lo ha llamado Quintana, ahora se ha comprometido la nueva ministra. Esperamos que ella no sea, ¿no?, demagoga. Ha anunciado que en enero, con 43 millones de dólares, van a empezar la construcción de un hospital de 3er nivel. No es solo eso, también ítems, 211 ítems se han comprometido a equipar, porque tener un hospital y no tener especialistas como ahora no los hay en los hospitales de Potosí, estamos exactamente en lo mismo. Entonces, lo de los hospitales y de los ítems se habría avanzado. Se ha avanzado justamente en la línea de hacer estudios técnicos de factibilidad y ver si realmente se puede con la parte de energía, incluyendo algo interesante que es la energía geotérmica en Laguna Colorada. El gran problema de Laguna Colorada es que uno puede poner una planta, sin duda hay la capacidad de generación, pero ¿dónde va esa energía? Transportarla de Laguna Colorada a Potosí. Allí la única solución que yo veo es generar energía para San Cristóbal o para Uyuni a lo sumo, es decir, poder ayudar, no sustituir evidentemente la línea actual, pero poder contribuir al crecimiento eléctrico de esta zona. Ahí se puede avanzar mucho, pero yo sinceramente veo algunas cosas que están tiradas ya con una única intención, generar empleos, ¿no? Como de lugar. Si uno ve fábrica de vidrio,
uno dice, bueno, una fábrica de vidrio, aquí tenemos un monumento a la decadez, ¿no? El Family Plan, no funcionó para la paz, va a funcionar una fábrica de vidrio. La fábrica de cemento, más fábrica de cemento, según Doria Medina, y vi una declaración, es factible. Entonces que invierta, evidentemente va a decir con este gobierno. Bueno, yo creo que la exploración petrolera lo mismo, queremos exploración minera, exploración petrolera, pero ya las condiciones ni siquiera dependen del gobierno, depende de su historia. Poder invertir en este país mientras no se liberen. Hay una entrevista interesante del ministro de Economía, Luis Arce, que dice ya concluyó la fase, pero eso lo han repetido ya unas 5 veces, de las nacionalizaciones. Pero no es suficiente. No es solo decir ya no vamos a nacionalizar. ¿Qué quieres, que nacionalicen más cosas? No, en el sentido que no es suficiente para que las condiciones no es solo decir no vamos a nacionalizar, promesa que después se puede cumplir o no cumplir, sino es crear un clima de confianza, que a uno le convenga venir acá y no invertir en otro país. Yo diría que es inaceptable que se firmen acuerdos para que después digan, no, pues ese era un demagogo, no era mi ministro, lo hizo mal, o los propios acuerdos que se firmaron en el 2010. O sea, creo que eso es inaceptable. Lo único que hace es patear el problema para adelante y agravarlo. Punto. Y quitarle confianza al gobierno para negociar después, como estamos viendo en esta ocasión. Así que convengo plenamente con lo que dice Francesco sobre el aspecto comunicacional. En lo otro, pongamos el ejemplo de la fábrica de cemento. Yo he leído un dato que dice que la fábrica de cemento cuesta $220 millones y traer el gas cuesta otros 200. Es absurdo. Y creo que hay temas sí más profundos en los que $400 millones se podrían gastar en Potosí. Por ejemplo, el tema de la salud. A mí es una de las cosas que me impresionó de la intervención de Yali en uno de los medios de comunicación de semana, es una experiencia suya con un hijo que se accidentó en una patineta, un accidente casi trivial, y él, que tiene un taxi, no tiene seguro médico, no pudo hacer nada en una Navidad de hace pocos años. Sea que la historia es totalmente cierta o no, de todas maneras yo creo que refleja problemas hondos, porque si en la ausencia de hospitales en Potosí uno puede adivinar un problema social grave. Y el hecho de que haya desempleo, yo no sé si en fábricas de vidrio y en fábricas de cemento es donde mejor se lo va a canalizar, y no, por ejemplo, en turismo. Ahora, lamentablemente el problema de fondo tiene que ver con la caída de los precios de los minerales, ¿no? Por eso es que Potosí nuevamente vuelve a protestar ahora y no protestó hace 2, hace 3 años. Y en ese tema yo creo que el gobierno lamentablemente tiene muy poco que hacer. No puede prometer los 26 puntos o patearlos para adelante, lo que sea, pero el problema de fondo va a seguir golpeando a Potosí, lamentablemente. La vida del potosino no va a cambiar porque se haya firmado este convenio hoy, mañana o pasado en La Paz, lamentablemente, porque otra vez van a estar sujetos a los ciclos económicos de las materias primas, concretamente de los minerales. Y lo que quería también comentar es lo siguiente, que si bien el gobierno, si bien el presidente ha actuado, diría yo, con cierta soberbia al no recibir a los dirigentes cívicos, al preferir jugar fútbol, hacer otras actividades, yo creo que sus ministros han actuado con bastante mesura. De hecho, el día que se ha producido la violencia, el incidente, cuando ellos han tenido que escapar por los techos, podían tranquilamente salir con un discurso mucho más fuerte, decir vamos a enjuiciarlos, vamos a meterlos a la cárcel, lo que sea. Yo creo que eso es solo para la negociación. Mañana van a salir libres, presumo, los 4 que están presos. Pero el gobierno ha salido con mucha mesura, y yo creo que incluso si uno ve el diálogo, tanto Romero como Quintana se están bancando cada uno de los discursos que están escuchando con todos los reproches, etcétera, etcétera, y creo que eso es a estas alturas necesario y hasta saludable. No, yo también, si me permites. El tema es que ya, como dirían los miristas al inicio de los 80, el hambre no espera. El tema es que Potosí ya está en el 21º día. Sí, ¿de huelga? Sí. Es decir, ya no aguantas más esa situación. Yo tengo un solo punto sobre la retórica. Yo no entiendo para qué tanta amenaza a los chilenos, todo, para llegar después a medir las palabras. O sea, porque ahí el gobierno lo único que revela es lógica de facción. Se pelea de igual a igual como una facción contra otra facción a ver quién gana. No parece gobierno. No tiene la legitimidad de un interés público bien común, aunque sea incluso una ficción.
Porque han visto que no ha funcionado la primera estrategia. Fíjate que las palabras de García Linera acusándolos de chilenos, etcétera, etcétera, dice que se transmitían en Potosí con mensajes pagados y lo único que hacían era exacerbar más los ánimos de la gente. Y hacer que el canciller de Chile se mate de risa. Claro. Ahora, no solo eso, ¿no? Ha habido también una guerra de comunicados, de tweets, vuelvo al tuitio, de que casualmente se apagó la luz en Potosí, ¿no es cierto? Y entonces decían, los campesinos están llegando, hay enfrentamientos. No hubo nada, pero que hubo pánico porque no se apaga la luz así nomás y empiezan los... Fue una dinamita, ¿no es ya lo confirmaron. ¿Sí? Fue una dinamita. Fue de alguien. Sí. En todo caso, insisto, esto no se negocia así. No se negocia de cara al pueblo, como les decía. En todo caso, seamos optimistas. Yo veo que el diálogo está encaminado. Hay puntos que ya se han avanzado, algunos tienen ya solución, o lo de los hospitales, digamos, han tirado la pelota por adelante, pero ya con la nueva ministra, con promesas, anuncios, ojalá cumpla. Y seguramente mañana se va a acabar porque no aguanta ya Potosí tanta presión. Pero, como siempre, en estos conflictos quedan colas, quedan cicatrices, sí, aunque después se abracen, firmen y todo lo demás, ojalá cumplan, pero independientemente si cumplen. Por ejemplo, el tema de los maestros, el tema de los presos. Yo me acuerdo, al tiempo de los conflictos de la universidad, se empezaba un conflicto pidiendo presupuesto tal y terminaba pidiendo la liberación de los presos, ¿no? Uno con eso ya estaba tranquilo. Es típico de acá. Ahora las demandas serán que no se le descuente a los maestros, habrá un tira floja. ¿Y a cambio de qué? Que el Congreso que habían prometido y que no han hecho lo harán dentro de un año, no dentro de 6 meses, cosas como esta. Pero lo más grave para mí es una división entre legalidad y legitimidad que va a quedar en Potosí. Yo creo que lo más parado va a ser el alcalde y el gobernador. Tengo la impresión que algunos medios de comunicación van a arrancar sus noticieros mañana con haber puesto a Gonzalo Sánchez Lozada en una suerte de interrogatorio que no tenía ni juez, que Patana estuvo detenido un ratito o que a alguien en el gobierno le duele la cabeza. Parte de esta guerra mediática que también se tiende a maximizar algunas noticias o minimizar otras o simplemente poner otras noticias. Eso da para también, vamos a ver. Hay muchas noticias esperando. Bien, en todo caso, gracias al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir esto a YouTube. Don Gonzalo, don Francesco, don Marcelo, doña Mary, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo.